Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos todos los días en la meditación diaria. Gracias por las oraciones, por el apoyo a nuestro canal y a nuestro ministerio. Oro para que Dios abra los cielos a cada uno de ustedes y su favor, su gracia, su justicia, su perdón sean para todos. Sí, y que la gracia de Jesús, su misericordia se extienda, concediendo al Señor todas sus peticiones. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 13, la incredulidad de los discípulos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomaron los 7 panes. Habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entraron en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmanuta. Vinieron después los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. La incredulidad de los discípulos. El pasaje de hoy nos muestra una faceta muy interesante de los discípulos que de alguna manera retrata la actitud del corazón de muchos de los discípulos de hoy en día, de la iglesia de hoy. Esta multitud que ha seguido a Jesús por 3 días no han comido. Y qué hermosa frase cuando dice y describe al Señor diciendo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. La palabra compasión en el griego tiene que ver con la idea de sentir un dolor en las entrañas. Los que somos padres de familia podemos saber la angustia y el dolor que se siente cuando algo te preocupa en gran manera. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos hace muchos años. Estábamos en un parque en la Ciudad de México, era un parque grande y habíamos ido como familia a pasar un tiempo con los primos, los tíos y todo. Mi hijo, el mayor, estaba pequeño y estábamos muy cerca del área de los baños y él me dijo: papá, ¿puedo ir al baño? Y livianamente, cortos de experiencia, nosotros dijimos sí, y yo dije, bueno, él puede entrar y yo aquí lo vigilo que va a salir. Pero cuando tardaba algunos minutos dije, voy a ir a ver, y me percato que el baño tenía salida hacia un lado y tenía salida hacia el otro lado.
Así que el niño, cuando él salió del baño, él no salió en dirección nuestra, sino salió en otra dirección, y él pensó, no están mis papás, y él empezó a correr. Así que al no ver esto, dimos la alarma como familia y luego avisamos a la policía del lugar. Y fueron como 15 minutos que tuvimos a nuestro hijo perdido. Todos corrimos en diferentes direcciones de ese gran parque buscando al niño. A los 15 minutos venía un policía con una bicicleta y traía al niño con él. Pero esa angustia que como padres sentimos de tener a ese hijo perdido, de saber dónde está mi hijo, que algo le pueda suceder o que no lo puedas ver más, es una angustia que se siente terrible. Eso se llama compasión en el griego. Ese dolor, esa sensación de que, ¿qué voy a hacer? Jesús siente compasión de la gente. ¿Cuánta falta hace que Dios despierte la compasión en la iglesia por la gente, en los discípulos, en nosotros, por la gente que no tiene que comer? Y Jesús, si bien estaba hablando de la comida que necesitaban, hay una comida espiritual que la gente no ha podido comer. La comida física que organizaciones y los gobiernos dan, como dijimos en días anteriores, entra por la boca y sale por la letrina. Pero la comida espiritual, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, que están perdidos en violencias, en drogas, en promiscuidades, en ideologías, en una vida sin Dios y sin esperanza, y van rumbo al infierno. Jesús dice, nos sigue diciendo y te sigue compartiendo a ti y a mí: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente, tengo dolor por los que están perdidos. ¿Cuántos de nosotros diremos en este día: Señor, dame de tu compasión, ayúdame a sentir ese dolor y no me dejes seguir sentado en una banca de la iglesia, en una silla, o sentado frente al televisor, o dejando pasar la vida frente a mi celular, viendo cosas sin sentido en las redes y sin sentir la menor compasión por la gente? Jóvenes que pasan tiempo, horas, días completos en videojuegos, en salas de chat, en videos de TikTok y tantas cosas banales, y no sienten compasión por sus amigos, que no sienten compasión por los perdidos. Wow, nos quedaríamos con eso, ¿verdad? Y nuevamente Jesús alimenta a una multitud con 7 panes, porque lo poco es mucho si Dios lo bendice. Pon tus panes, pon tus peces, pon tus recursos, pon tu vida en las manos de Dios. Deja de menospreciarte a ti mismo. Deja de decir: Señor, ¿y cómo le haremos? Otra vez los discípulos incrédulos han visto el milagro de la alimentación de los 5,000 y ahora son 4,000. Y antes eran 5 panes, ahora son 7. Si Jesús lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y esa repetición de milagros nos da la idea de que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros, cuántos ministerios, cuántas personas están pensando en sus recursos y no emprenden cosas? ¿Sabes por qué? Porque dicen: es que no tengo. Estás esperando para tener. Empieza, da el paso de fe. Empieza con lo que tienes, Si tienes poco, pon lo poco que tienes en las manos de Dios y te vas a sorprender de la multiplicación del poder de Dios. Lo que hizo Dios en el pasado lo puede hacer de nuevo, ¿sí? Él lo sigue haciendo, ¿sí? Y cuando la gente pide señales, y otra vez aquí tenemos ese grupo de religiosos: ¿qué señal del cielo nos das? Sí, una señal del cielo para tentar. De verdad, la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Para qué tientas a Dios si Él ya ha mostrado su poder en perdonarnos, en salvarnos, en proveernos, en ayudarnos, en liberarnos? ¿Qué más pruebas necesitas? Y son más los religiosos que piden pruebas. ¿Y se les dan las pruebas? La prueba, en otro evangelio dice: no se le será dada señal a esta generación, sino la señal de Jonás. ¿Sabes cuál era? La de la resurrección. Y cuando Jesús resucitó, tampoco creyeron. La gente incrédula que pide señales
nada más lo hacen por contradecir, por molestar, por crear controversia, pero al final son los más duros de corazón. Esa gente con ese espíritu religioso, esos velos no les dejan ver la pureza del Evangelio y el poder de Dios. Y siempre quieren ser objetivos, quieren ser tangibles, quieren ver para creer. Pero no sucederá así para ellos. Cuando esto ocurra, sí, lo verán, pero no comerán de ello. Es fuerte la escritura. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Tengas un excelente domingo en la presencia de Dios y en compañía de todos los tuyos. Bendigo tu familia, tu casa, tu negocio, tu economía y que te vaya bien en todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.